Como se ha dicho, las palabras sagradas tienen un poder que trasciende cualquier situación. A lo largo de la historia, millones de personas han encontrado consuelo, fortaleza y dirección en las Escrituras. Y no estamos hablando de simples historias o lecciones, estamos hablando de palabras vivas, palabras que Dios nos ha dejado como un regalo para guiar nuestras vidas. Hoy quiero compartir contigo un versículo que cambiará tu vida para siempre. Y no lo digo como una simple frase inspiradora. Se trata de una guía divina, un mensaje que tiene el poder de transformar tu corazón, tu mente y la manera en que ves el mundo. No importa quién seas o qué estés enfrentando, este versículo es para ti. Tal vez pienses que la Biblia es un libro complejo, algo distante o quizás solo relevante en tiempos antiguos. Pero conviene subrayar que la Biblia no es solo un libro. Es un testimonio vivo, una fuente inagotable de sabiduría que, siglo tras siglo, ha acompañado a hombres y mujeres en sus momentos más oscuros, pero también en sus mayores alegrías. ¿Y por qué? Porque es un libro que se adapta, que habla a cada persona de forma única, y hoy Dios tiene algo que decirte a través de este versículo. Lo que vas a escuchar no es casualidad, sino un llamado. Así que abre tu corazón y prepárate, porque lo que viene es para ti. Este versículo fue pronunciado en una época de grandes desafíos para el pueblo de Dios. Para entenderlo mejor, es necesario regresar a los tiempos en los que las palabras de las Escrituras fueron reveladas. Cada versículo de la Biblia nace en un contexto particular, y es precisamente esa conexión entre lo que vivían los protagonistas y lo que vivimos nosotros lo que hace que sea tan poderoso. El versículo que estamos analizando hoy, por ejemplo, fue escrito en un tiempo de profundas pruebas. El pueblo de Israel, a menudo en conflicto, vivía rodeado de dificultades políticas, económicas y espirituales. Su fe era puesta a prueba una y otra vez, y en medio de esa realidad, Dios les ofrecía palabras de consuelo y guía. Así como sucede hoy, ellos también enfrentaban incertidumbre, pérdidas y batallas que parecían imposibles de ganar. Quiero contarte una historia. Había una vez un hombre llamado Samuel. Era un humilde agricultor que vivía en una pequeña aldea rodeada por montañas. La vida no era fácil para Samuel y su familia. Las cosechas a menudo eran escasas y el clima no siempre favorecía su trabajo. Un año en particular, después de meses de arduo esfuerzo, una tormenta destruyó todas sus plantaciones. Samuel, que había sido un hombre de fe toda su vida, cayó en la desesperación. Sentía que Dios lo había abandonado. Una noche, mientras estaba en su pequeño hogar, con las manos en la cabeza y el corazón pesado, su hija pequeña se le acercó con una Biblia en las manos. «Papá, ¿por qué no leemos juntos?», le dijo. Samuel, cansado, no tenía ganas de leer, pero algo en la dulzura de su hija lo conmovió y aceptó. Abrieron la Biblia al azar y allí estaba, el versículo que Samuel necesitaba escuchar. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Este versículo parecía hablarle directamente a Samuel. En su desolación, había intentado entender por qué Dios lo sometía a tales pruebas, pero lo que el versículo le decía era que no tenía que entenderlo todo, solo debía confiar. Y fue en ese momento, en medio de su dolor, que Samuel se dio cuenta de que había estado mirando las cosas de manera equivocada. Su trabajo no había sido en vano, y su fe, aunque tambaleante, aún era fuerte. Esta historia refleja lo que muchos de nosotros sentimos cuando estamos abrumados por los problemas de la vida. Queremos respuestas, queremos entenderlo todo, pero como le pasó a Samuel, Dios nos llama a confiar, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Cosa parecida sucede también con las dificultades que enfrentamos hoy. Nos encontramos en un mundo lleno de incertidumbre, enfermedades, guerras, problemas económicos, relaciones quebradas. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias luchas personales y a veces nos sentimos como si estuviéramos solos, como si nuestras oraciones no fueran escuchadas. Pero este versículo
y tantos otros en la Biblia nos recuerdan que Dios siempre está ahí, aunque no veamos el camino completo. Esto es lo que hacía este versículo tan importante para el pueblo de Israel en su tiempo y por qué sigue siendo relevante hoy. A través de la historia, el ser humano ha enfrentado pruebas que parecen insuperables, y sin embargo, Dios nos llama a confiar en su plan, un plan que muchas veces no entendemos, pero que siempre nos guía hacia el bien. Podemos reflexionar sobre el hecho de que, aunque las circunstancias han cambiado, los desafíos emocionales y espirituales no han desaparecido. Así como Samuel o como el pueblo de Israel en tiempos de incertidumbre, tú también puedes estar enfrentando una tormenta en este momento. Quizá te has sentido solo, desconectado de Dios o perdido en medio de las dificultades. Y es en ese momento donde este versículo cobra vida de una manera especial. Porque, tal como sucedió en tiempos bíblicos, nuestra tendencia es apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias fuerzas, en nuestras soluciones humanas. Pero es ahí donde fallamos, porque el verdadero camino no está en lo que nosotros podemos prever o planear. Todo esto parece confirmar lo que el versículo nos enseña. No necesitas tener todas las respuestas ni entender el porqué de cada circunstancia. Lo que necesitas es confiar, y esa confianza, esa fe, es lo que te sostendrá, tal como ha sostenido a millones de personas antes que tú y tal como sostiene a millones hoy. Este versículo no es solo para tiempos bíblicos, su poder sigue actuando hoy, en las situaciones más cotidianas. El mensaje de confiar en el Señor con todo nuestro corazón no es algo que debamos dejar para momentos extraordinarios o de crisis, sino que es una guía diaria para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Imagina esto. Estás en tu trabajo enfrentando una carga inmensa de responsabilidades. Quizás tienes plazos que cumplir, problemas con tus compañeros de trabajo o la constante preocupación por tu estabilidad laboral. El estrés comienza a apoderarse de ti y lo primero que piensas es que todo depende de ti, de lo que tú puedes hacer. ¿Qué sucede? Te angustias, te sientes abrumado. Dicho de otra manera, lo que el versículo nos dice es que, en lugar de apoyarnos únicamente en nuestras propias capacidades, que tienen límites, que pueden fallar, debemos poner nuestra confianza en Dios. Él ve lo que nosotros no podemos ver, y su plan siempre va más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Esto no quiere decir que dejemos de esforzarnos, sino que no debemos cargar con todo el peso en nuestros hombros, porque Dios está allí para sostenernos. Ahora, pensemos en algo que todos enfrentamos: las relaciones personales. A menudo, los conflictos familiares o con amigos pueden dejarnos agotados emocionalmente. Tal vez tienes una relación que está rota o un malentendido que no sabes cómo resolver. Todo lo que intentas parece empeorar las cosas. ¿No te ha pasado alguna vez que cuanto más intentas controlar una situación, más complicado se vuelve todo? Aquí es donde este versículo se vuelve esencial. Por ejemplo, piénsalo así. ¿Qué pasa cuando decides dejar de lado tus miedos, tu necesidad de controlar la situación y en su lugar confías en que Dios te guiará? Muchas veces, el simple acto de rendir esas preocupaciones al Señor trae paz a tu corazón, y esa misma paz te permite ver las cosas desde una nueva perspectiva. Quizá la relación no se solucione de inmediato, pero al confiar en Dios, ya no llevas solo el peso de esa situación. Él está trabajando contigo, incluso en lo que no puedes ver. Otro rasgo de este versículo es que también se aplica cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. En la vida estamos constantemente eligiendo qué camino tomar en nuestra carrera, cómo manejar una situación complicada o incluso qué pasos seguir cuando sentimos que nuestra vida ha llegado a un punto muerto. Es fácil caer en la trampa de pensar que debemos tener todas las respuestas antes de actuar, pero este versículo nos enseña lo contrario. Confiar en Dios significa avanzar, aun cuando no podemos ver todo el camino. Una historia que ilustra esto de manera simple es la de María,
Una mujer que enfrentaba una decisión crucial en su vida laboral. Se le había presentado una oportunidad de trabajo en otra ciudad, pero aceptar significaba dejar atrás todo lo que conocía, su familia, sus amigos, su comunidad. Era un salto al vacío. María no sabía qué hacer, estaba paralizada por el miedo. Cada día repasaba una y otra vez los pros y los contras, tratando de encontrar una respuesta clara por su cuenta. Hasta que una noche, en medio de su confusión, decidió arrodillarse y pedirle a Dios dirección. Leyó el versículo: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento». Y en ese momento lo entendió. No tenía que tener todas las respuestas antes de actuar. Lo que necesitaba era confiar en que Dios le guiaría en el camino correcto. María aceptó el trabajo, y aunque los primeros meses no fueron fáciles, poco a poco fue viendo cómo Dios había preparado el camino para ella. Lo que parecía una decisión arriesgada se convirtió en una bendición que no había anticipado. ¿Y cuál fue la clave? Confiar, sin depender exclusivamente de lo que ella podía entender en ese momento. Lo dicho hasta aquí supone que confiar en Dios no es una solución mágica que elimina todos los problemas, pero sí cambia cómo los enfrentamos. Nos da una nueva forma de ver la vida, con esperanza y seguridad en que no estamos solos en las batallas que enfrentamos. Tal como María, o como Samuel de la historia anterior, podemos descansar sabiendo que cuando nuestras fuerzas se acaban, Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos. Esto es lo que este versículo nos enseña para nuestra vida cotidiana. No importa si estás enfrentando una decisión importante, una crisis en tus relaciones o simplemente el estrés diario que muchas veces nos roba la paz. Confía en el Señor con todo tu corazón. Haz lo que debes hacer, pero recuerda que no estás solo. Dios tiene un plan para ti y aunque no siempre lo puedas ver claramente, Él ya ha trazado el camino que debes seguir. Por lo tanto, la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, pregúntate: ¿estoy apoyándome solo en mi propio entendimiento? ¿O estoy confiando en Dios, sabiendo que su sabiduría es mayor que la mía? Si puedes hacer esa pequeña pero profunda corrección en tu corazón, verás cómo cambia la forma en que vives tus días. Hay que mencionar, además, que he escuchado historias que parecen milagrosas, pero todas tienen algo en común: la fe en la palabra. La historia que quiero compartir hoy es la de un hombre llamado Lucas, un ejemplo vivo de cómo un versículo puede transformar una vida entera. Lucas era un padre de familia y un trabajador comprometido, pero como muchos de nosotros, enfrentaba desafíos. Un día, recibió la devastadora noticia de que había sido despedido de su trabajo. La pérdida de su empleo no solo lo afectó a él, sino que también golpeó fuertemente a su familia. Las cuentas comenzaban a acumularse y la angustia y el miedo se apoderaron de su corazón. Se sentía atrapado en un túnel oscuro, sin salida y sin esperanza. Durante esas semanas de incertidumbre, Lucas recordó un consejo que su abuela siempre le daba: cuando todo parezca perdido, busca la palabra de Dios. Así que, en un momento de desesperación, se sentó con su Biblia y comenzó a leer. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el versículo: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia». Proverbios 3, 5. En ese instante, algo dentro de él hizo clic. Esto es lo que sucedió con Lucas. Decidió tomar ese versículo como su mantra. No solo lo repitió, sino que comenzó a actuar en consecuencia. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, se levantaba y oraba, pidiendo dirección y fortaleza. También compartió su situación con su familia y amigos, y en lugar de hundirse en la desesperación, empezó a encontrar maneras creativas de generar ingresos mientras buscaba un nuevo empleo. Una de esas ideas fue organizar un pequeño taller en su comunidad sobre reparaciones del hogar, ya que tenía habilidades en esa área. Al principio, dudaba de su capacidad para atraer a las personas, pero, como lo dice el versículo,
comenzó a confiar en que Dios estaba a su lado, y lo que parecía un sueño improbable pronto se convirtió en una realidad. La gente comenzó a llegar, atraída por su entusiasmo y dedicación. El pequeño taller se convirtió en un éxito y lo que comenzó como una forma de sobrevivir terminó siendo una oportunidad para ayudar a otros en su comunidad. Con el tiempo, no solo logró estabilizar su situación financiera, sino que también encontró un nuevo propósito en su vida. En lugar de verse como un desempleado fracasado, Lucas se sintió empoderado y lleno de esperanza. Esto no solo impactó su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Lo anterior no quiere decir que todo fue fácil. Hubo días en los que la ansiedad lo abrumaba y la tentación de rendirse se hacía presente. Sin embargo, cada vez que eso sucedía, regresaba a ese versículo, recordando que debía confiar en Dios y no dejarse llevar por su propio entendimiento. Así, Lucas se dio cuenta de que la fe no solo era un consuelo en momentos difíciles, sino también una fuerza activa que lo guiaba en cada paso que daba. Esta historia nos muestra el poder de la fe y la palabra de Dios. A través de la confianza en el Señor, Lucas pudo no solo superar su crisis, sino también descubrir un nuevo camino que le ofreció satisfacción y alegría. Como bien sabemos, la vida no siempre va por donde uno espera, pero cuando estamos anclados en la fe, los cambios que vienen pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Así que, ¿qué aprendemos de Lucas? Que la fe puede mover montañas y que un versículo, aunque parezca simple, puede ser el faro que ilumina el camino en momentos de oscuridad. Recordemos que la palabra de Dios tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. Lo dicho hasta aquí supone que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dejarse transformar por estas palabras sagradas. La vida está llena de momentos en los que sentimos que nos enfrentamos a tormentas, y es en esos momentos donde el versículo que hemos explorado cobra un significado profundo. Es necesario recalcar que, al reflexionar sobre este versículo, debemos considerar cómo sus enseñanzas resuenan en nuestras vidas cotidianas. A menudo nos dejamos llevar por la rutina, olvidando que hay un propósito divino detrás de cada dificultad. Este versículo nos recuerda que no estamos solos, que hay un guía que nos acompaña en el camino, incluso en nuestras pruebas más difíciles. Me gustaría dejar claro que el cambio no es inmediato, pero siembra una semilla que dará frutos en su momento. Reflexionemos por un instante sobre la fe. ¿Qué significa realmente confiar en el Señor? No es simplemente una palabra vacía, es una entrega, una decisión consciente de soltar nuestras preocupaciones y permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos desafíos, podemos elegir entre aferrarnos al miedo o abrirnos a la esperanza que ofrece la fe. Es fundamental recordar que la transformación espiritual no es un destino, sino un viaje continuo. Así como el sembrador lanza la semilla, nosotros también debemos hacer nuestra parte, regando nuestra fe a través de la oración, la meditación y la acción. Las palabras de este versículo tienen el poder de inspirarnos a buscar una conexión más profunda con Dios y a vivir de una manera que refleje su amor y su propósito en nuestro entorno. Ahora te invito a hacer una pausa y a pensar en un área de tu vida donde sientas que necesitas aplicar este versículo. Puede ser una relación, un desafío laboral o una inquietud personal. Tómate un momento para visualizar cómo sería tu vida si realmente confiaras en Dios en esa situación. Para comenzar este viaje, te sugiero que realices una pequeña oración. Aquí hay una guía que podrías seguir. Señor, en este momento de incertidumbre, vengo ante ti con un corazón abierto. Ayúdame a confiar en ti con todo mi ser. Guíame en mis decisiones y dame la fortaleza para soltar mis miedos. Que este versículo sea mi luz en los días oscuros y que pueda reflejar tu amor en cada acción que realice. Amén. Recuerda que la oración es un diálogo íntimo con Dios. A medida que compartes tus preocupaciones y anhelos, permites que su paz
inunde tu corazón y tu mente. Esta es la esencia de la transformación. Permitir que la palabra de Dios habite en nosotros y nos transforme desde adentro. Esto es lo que te animo a hacer. Toma un tiempo cada día para reflexionar sobre el versículo. Escríbelo en un lugar visible, en tu espejo o en tu agenda, y permítete ser guiado por sus palabras. La vida es un regalo, y cada día es una nueva oportunidad para vivirla en plenitud, confiando en que Dios está en control. Así que, a medida que finalizamos este video, quiero que te lleves este mensaje contigo. No solo es un versículo, es una promesa de amor y guía. Al final, nuestro objetivo es vivir una vida que no solo sea un reflejo de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe. Sigamos adelante, juntos, en este viaje espiritual, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar su vida para siempre. Al mismo tiempo, mientras nos despedimos, podemos elevar una oración para que estas palabras toquen tu corazón de manera especial. Hemos recorrido un camino juntos, explorando cómo un solo versículo de la Biblia tiene el poder de transformar nuestras vidas, guiándonos en momentos de dificultad y desasosiego. Es fundamental recordar que en la vida siempre habrá altibajos, pero el versículo que hemos discutido se erige como un faro de esperanza. En vista de que el poder de la palabra no conoce límites, confío en que pronto verás los cambios que se producirán en tu vida si te permites vivir de acuerdo a su enseñanza. La fe, como una semilla, necesita ser regada y cuidada para florecer en el momento adecuado. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy y a compartirlo con aquellos que podrían necesitar un rayo de esperanza en sus vidas. Cada vez que compartes un mensaje de amor y fe, estás sembrando esperanza en el corazón de alguien más. Así que no dudes en hablar sobre este versículo con tus seres queridos. Tal vez esa conversación sea la chispa que encienda una transformación en ellos también. Ahora, para cerrar este momento, te invito a unirte a mí en una oración final. Así que, por favor, cierra tus ojos y acompáñame en este acto de entrega y gratitud. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos llena de esperanza. Te pedimos que estas enseñanzas se graben en nuestros corazones y que nos ayuden a enfrentar las pruebas de la vida con fe y valentía. Que podamos recordar siempre que estamos rodeados de tu amor y tu presencia, incluso en los momentos más oscuros. Bendice a cada persona que ha visto este video. Llénalos de tu paz, de tu luz y de tu gracia. Permite que cada uno de nosotros viva de acuerdo a tu voluntad y que seamos instrumentos de tu amor en el mundo. Amén. Así que, a medida que finalizamos este video, te animo a que lleves contigo el mensaje de este versículo. Deja que sus palabras resuenen en tu vida y transformen tu corazón. Que tengas un día lleno de bendiciones y recuerda que siempre puedes volver a este espacio donde la fe y la esperanza se encuentran.